Bienvenido seas a otra lección más de tu curso Los 20 Esenciales de Cirugía con Catlego. En esta ocasión vamos a abordar el tema de fractura de cadera. Antes de comenzar con el tema, es importante hablar sobre anatomía, para una mejor comprensión de este. La cadera es una articulación que está conformada por la cabeza esférica del fémur o porción proximal y el acetábulo de la pelvis. Ahora que sabemos la anatomía de la cadera, hablemos sobre su definición. Una fractura de cadera es cuando se rompe el fémur en la porción proximal que está unida a la pelvis. Las fracturas de cadera se clasifican según el sitio anatómico donde se efectúan. Podemos tener fracturas de cadera intracapsulares o extracapsulares. A su vez, las fracturas intracapsulares tienen diferentes formas de clasificarse. En esta ocasión hablaremos de la clasificación de Garden, que evalúa el grado de desplazamiento. Clasificación de Garden. Tipo 1. Fractura incompleta. Tipo 2. Fractura completa sin desplazamiento. Tipo 3. Fractura completa parcialmente desplazada, menos del 50%. Tipo 4. Fractura completa, pérdida del contacto entre los fragmentos, mayor a 50%. Epidemiología. En México, las fracturas de cadera se presentan con mayor frecuencia en personas mayores de 65 años con predominio en el sexo femenino a razón 3:1. Existen múltiples factores de riesgo para esta patología. El más importante es la osteoporosis. Otros factores son edad mayor a 65 años, ser mujer, problemas de nutrición, inactividad física, tener otras comorbilidades como demencia, enfermedad de Parkinson, accidentes cerebrovasculares, entre otras. Consumo de medicamentos como antihipertensivos, antidepresivos, antipsicóticos, entre otros. Tener síndrome de fragilidad. En adultos mayores es importante evaluar el riesgo de caída. Una forma rápida de hacerlo es mediante la prueba Levántate y anda. Para realizar esta prueba hay que pedirle al paciente que se levante de una silla y camine 3 metros, dé la vuelta y se vuelva a sentar. Si el adulto mayor es capaz de completar la tarea en 20 segundos o menos, se considera con un riesgo bajo de caídas. Si no es posible que complete la tarea en menos de 20 segundos, tiene un alto riesgo de caídas. La fisiopatología. La fractura se dará cuando el hueso reciba un impacto. La fuerza del impacto, para que ésta se produzca, dependerá del estado de salud de la persona. 1. En una persona de cualquier edad y sin comorbilidades, la causa suele ser impacto grave, por ejemplo, en un accidente en auto. 2. En los adultos mayores, en la mayoría de los casos, es consecuencia de una caída estando de pie. 3. En personas con huesos muy débiles, se puede producir simplemente al girar estando de pie. Cuadro clínico. El síntoma principal de una fractura de cadera es el dolor, la hinchazón e imposibilidad de mover la pierna. En la exploración física podemos encontrar incapacidad para levantarte de la silla, caminar o simplemente mover la pierna, hematomas e hinchazón en la zona de la cadera y alrededor de ella, pierna más corta del lado de la cadera lesionada. Diagnóstico. Frecuentemente está orientado por el antecedente del traumatismo y los síntomas que se presentan después de este, pero para confirmarlo es necesaria la evidencia imagenológica de la fractura, la cual se realiza mediante una radiografía anteroposterior de pelvis y lateral del fémur proximal con la cadera, pero en ocasiones es una fractura tan fina que no se observa en la radiografía. En este caso tendremos que solicitar una resonancia magnética. Diagnóstico diferencial. El dolor de cadera secundario a un traumatismo mayor debe considerarse como fractura de cadera hasta no probar lo contrario. Dentro de los diagnósticos diferenciales debemos descartar fractura de acetábulo, fractura de la rama púbica, fracturas de estrés y bursitis trocantérica. Tratamiento. El tratamiento de elección es la cirugía, con excepción en pacientes ancianos, con un riesgo quirúrgico alto y un beneficio menor. Las opciones de reparación quirúrgica son reparación interna con tornillos, reemplazo parcial de cadera, reemplazo total de cadera. Posterior a la cirugía se realiza una radiografía de control encontrando las siguientes imágenes. 1. Esta imagen corresponde a una reparación interna con tornillos. 2. Esta a un reemplazo parcial de cadera. 3. Y por último, así se ve un reemplazo total de cadera. Podemos diferenciar estos últimos por la presencia de la prótesis tanto en la región femoral como en el acetábulo. Otro aspecto importante del tratamiento es el manejo del dolor postoperatorio, el cual se vuelve más complejo en adultos mayores, pues hay que considerar la función renal y ajustar dosis. Los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos son eficaces en el dolor postoperatorio moderado o severo, pero se recomienda utilizarlos por periodos breves. Para dolores severos o intensos, la morfina es el opioide estándar en el manejo. Complicaciones.
Existen múltiples complicaciones, las cuales se presentan con mayor frecuencia si el paciente es un adulto mayor y hay un retraso innecesario del tratamiento quirúrgico mayor a 48 horas. Las complicaciones más frecuentes y que requieren de atención son tromboembolismo venoso, delirium, desnutrición, úlceras por presión, constipación e ilio postoperatorio, infección urinaria asociada al uso de sondas vesicales, infección de vías respiratorias bajas. 1. Tromboembolismo venoso. Es una de las principales causas de morbimortalidad. Se recomienda utilizar tromboprofilaxis de manera rutinaria en los adultos mayores con síndrome de fractura de cadera que son sometidos a cirugía. La tromboprofilaxis puede ser no farmacológica como las medias de compresión y o farmacológica con heparina no fraccionada. 2. Delirium. Es la complicación neurológica más frecuente en los adultos mayores postoperados y se puede clasificar según los patrones motores que presenta: hipoactivo, hiperactivo o mixto. El delirium es una complicación prevenible. Es por eso que deben realizarse las siguientes medidas para evitar su aparición: protección de la vía aérea, oxigenación adecuada, adecuado manejo del balance hidroelectrolítico, soporte nutricional adecuado, hidratación adecuada, adecuado manejo del dolor. Para el diagnóstico de delirium se recomienda el método CAM, Confusion Assessment Method, por sus siglas en inglés, tal como se muestra en el cuadro. El tratamiento de primera línea para el delirium son las intervenciones no farmacológicas como realizar actividades cognitivamente estimulantes, estimular la movilización, iluminación adecuada, entre otras. Pero en aquellos pacientes que no hayan mejorado con medidas no farmacológicas, se recomienda iniciar dosis bajas de haloperidol 0.25 a 0.5 miligramos oral o intravenoso cada 6 horas. 3. Desnutrición. Se debe identificar a los pacientes malnutridos que serán sometidos a cirugía, debido a que la malnutrición incrementa el riesgo de complicaciones. Dependiendo del grado de desnutrición y las necesidades del paciente, se buscará una estrategia terapéutica que mejor se adecue. 4. Úlceras por presión. Ocurren hasta en el 40% de los pacientes hospitalizados por fractura de cadera. Se recomienda el uso de instrumentos de predicción para identificar pacientes en riesgo alto de desarrollar úlceras por presión, como la escala de Norton, y en aquellos con alto riesgo se debe prevenir con un colchón para aliviar la presión. 5. Constipación e ilio postoperatorio. La constipación postoperatoria es la imposibilidad para realizar una defecación en un tiempo igual o mayor a 48 horas, mientras que el ilio paralítico postoperatorio se refiere a la asociación de constipación e intolerancia a la vía oral, como resultado de una lesión no mecánica a la motilidad propulsiva gastrointestinal. 6. Infección urinaria asociada al uso de sondas vesicales. Se recomienda retirar el catéter vesical entre 48 a 72 horas del postoperatorio, en el reemplazo total de cadera. 7. Infección de vías respiratorias bajas. El diagnóstico de neumonía postoperatoria es difícil y requiere una alta sospecha clínica. Se recomienda utilizar ejercicios de inspiración, expiración profunda en todo adulto mayor durante el periodo postoperatorio con el fin de disminuir el riesgo de complicaciones pulmonares. Evolución y seguimiento. Se recomienda el egreso hospitalario de la persona operada, continuar un seguimiento a las 2, 6 y 12 semanas por consulta externa con el especialista. Durante el seguimiento es importante buscar de manera intencionada signos de depresión, ya que esta se asocia con un incremento en la mortalidad y una menor frecuencia de recuperación de su funcionalidad a niveles previos a la fractura. Los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son los medicamentos de elección en la mayoría de los tipos de depresión y ansiedad del adulto mayor. Intervenciones de rehabilitación. Un seguimiento integral incluye un programa de rehabilitación después de una fractura de cadera. Es eficaz para reducir significativamente el riesgo de una mala evolución. Este debe iniciar en las primeras 24 a 48 horas del ingreso hospitalario. Tratamiento para osteoporosis. La fractura de cadera es una manifestación de osteoporosis grave. Por eso es necesario dar tratamiento para evitar nuevas fracturas y una adecuada consolidación de la fractura de cadera ya establecida. Los tratamientos son suplementación de vitamina D y calcio para aumentar la densidad mineral ósea. Ácido zoledrónico. Debe ser iniciado dentro de los primeros 90 días posteriores a la cirugía de cadera y se administra cada año. El alendronato y risedronato para la prevención secundaria de fracturas. Pronóstico.
Alrededor del 10% de los pacientes con fractura de cadera morirán al mes de fracturarse y 1/3 de ellos habrán muerto al año. Cerca del 50% no regresan al nivel de movilidad que tenían previo a fracturarse. 35% no son capaces de moverse de manera independiente. Ya para finalizar, tenemos este mapa conceptual que hace una recopilación de los puntos más importantes de fractura de cadera. ¡Excelente! Hemos terminado otro de los temas esenciales en la preparación para su NARM. Esperamos que les permita conocer, recordar y aprender de mejor forma el tema de la fractura de cadera. Y si tienen alguna duda, saben que nos encontramos a sus órdenes. Les agradecemos su compañía en una clase